segunda parte. Vamos. Bien, entonces, ¿Quién quiere empezar la discusión? Porque esta segunda parte va a ser la discusión sobre lo leído y básicamente una opinión sobre la ciencia ficción china, a actual, ver, contemporánea. déjame seguir un poco con esto y enlazarlo con este libro que se llama wow, vamos a lo duro. Vamos, no sé si se ve muy bien. Acércalo más No, al... más cerca, a ver, voy a colocarlo. Ahí está. Ahí De está. Faggies. The Fat Years. The Fat Years, un libro de Chung, perdón. Cuando me tocó ir a la WorldCon de Kansas, hubo un par de paneles sobre ciencia ficción china. Había dos invitados, no recuerdo exactamente, bueno, tengo que ser representante mejor del gobierno, alguna cosa así, que precisamente planteaban el tema de que la ciencia ficción hoy día tiene un gran apoyo del gobierno chino en los últimos años. Y ahí en algún momento salió la información de que hay una novela que estaba prohibida en China, que se llama justamente The Fat Years, que es de un autor de Hong Kong, que me parece que hoy día está viviendo en Beijing. Y es una novela que derechamente no es posible encontrarla en China, por supuesto, en ninguna librería o en alguna file en internet es prácticamente imposible. Y es una novela donde, que en realidad, más que ciencia ficción, es un poco casi anticipación. Está ambientada en el año 2013, fue escrita alrededor de 2010-2011. E imagina una situación donde un mes completo se ha desaparecido, así como que la gente no lo puede recordar. Y de alguna manera el autor yo creo que trata de hacer una reflexión sobre lo que yo llamaría el contrato social que hoy día existe en China. Es decir, hay un gobierno, un régimen que ha sido exitoso desde el punto de vista económico, también político, y en el fondo le dice a China, mira, el sueño chino, lo que nosotros estamos construyendo, lo que vamos a ofrecerle a ustedes son enormes posibilidades que China nunca tuvo, probablemente, salvo que nos anticipáramos quizá una época imperial, pero también en ese momento no todo el mundo tenía acceso. Y hoy día sería algo así como ustedes hoy día pueden tener acceso a todo lo mejor, a cosas materiales, es decir, a todas las bondades que te puede entregar una sociedad de consumo capitalista, pero desde el punto de vista de lo que son tal vez ciertas libertades puede quedar en entredicho. Entonces, el nuevo contrato social, este autor lo analiza en esta novela. eh, es bastante consciente de lo que eso ha ocurrido en los últimos años. Es decir, él dice, bueno, hay mucha gente incluso que era crítica al régimen o que tenía una actitud, puede ser abogados de ONG de derechos humanos u otras que hicieron cambiar, dijeron, en realidad, ¿para qué vamos a seguir en esta postura? Finalmente lo que el régimen me está dando es bueno, funciona, no es Venezuela, y por lo tanto puedo sacrificar tal vez algunos ideales u otra cosa en función de esto porque va a ser bueno para mi hijo, para mi familia. Ese es básicamente un poco el tenor de este libro, pero como es una crítica directamente al régimen, casi en forma de sátira, directamente es un libro que está prohibido. Ahora, claro, es un libro que no lo va, ni el autor lo va a haber mencionado en Planetas Invisibles o en otro tal vez contexto donde se hable de esta ciencia ficción china que se está promoviendo últimamente por el régimen. Y eso yo creo que es importante señalarlo. Ken Liu y el trabajo que él le muestra tiene un mérito enorme, haber mostrado la ciencia ficción china. Pero no olvidemos que está mostrando la ciencia ficción oficial, la del partido. Y que hay otra ciencia ficción china que sigue oculta, que sigue escondida, que sigue censurada y que gracias Pablo por haberla rescatado un poco y traerla un poco también al tema. Bueno, plantea, yo creo, siguiendo tu lógica, una interrogante interesante, porque en el fondo, ¿cuántas otras novelas de este tipo se han escrito no, ya sea en Hong Kong, o probablemente en Taiwán, o tal vez en comunidades chinas que están esparcidas en Asia, como en Malasia u otras, o que sencillamente no se conocen? Claramente lo que hoy día estamos viendo, lo que se está promocionando, es lo que vamos a seguir leyendo y viendo en los próximos años. Tú tenías ahí un folleto de escritores también nuevos que están apareciendo y que probablemente van a seguir un poco esa tendencia. Ahora, si no hay tampoco una suerte de cuestionamiento o tampoco una suerte de interrogante que venga del público, de los críticos, ya sea en Estados Unidos y en otros lados, claro, va a ser bastante difícil. Si finalmente quieren leer lo que se le está dando,
Ojo, no diciendo que esto sea necesariamente cuestionable desde el punto de vista de lo que puede ser el talento u otros, son buenos cuentos, no es No, sí. no es una literatura que tú digas está siendo vendida, promocionada de manera forzada, en realidad tienen todos los méritos para publicar y O sea, Bueno, eso podemos discutirlo también. claro, También, sí, sí, claro, sí. dentro de un contexto se selecciona lo mejor que hay dentro de ese contexto que se pide sin marca. ¿Ya? Pero también yo creo que, bueno, leyendo igual el libro, hay aspectos que a uno como que le dan a entender que existe como ese tipo de como, como especificidad hacia un ideal de algún tipo que por ahí emana y uno lo nota en el mismo tipo de escritura y cuentos que están muy occidentalizados, tienen mucha relación, mucha influencia de caracteres, relaciones, temáticas e incluso de conceptos que tienden a ser occidental. Yo de hecho les pregunto a ustedes, ¿cuál de los textos, según su concepción de lo que puede ser oriental, ustedes juzgarían que les parece más oriental dentro De este Es libro, de esta, yo creo que es inconocible básicamente por la misma cultura o la civilización china y las múltiples referencias, que es una civilización que tiene 5.000 años. Casi no es posible diferenciar qué es realmente o propiamente chino de, de algo que después me gustaría abordar, de algo que parece chino, pero que es prometedor o es appealing eh, a a la sensibilidad occidental. Y no sé si puedo hablar ahora, en mi turno. Hemos sido muy educados, por lo tanto podemos proceder a destruir este libro. Voy a empezar con una cita de la escritora china que es Xia Ya, y que está aquí en este libro, en uno de en el segundo o tercero de los artículos, que me ha parecido muy, que nos toca incluso a nosotros como latinoamericanos, y es como la introducción de la ciencia ficción se da en países en donde la ciencia ficción no ha nacido en forma natural. Ella dice que la ciencia ficción viene con todas estas industrialización y es una parte o es una expresión natural de los países que son capitalistas. Y estamos hablando aquí de todo lo que es Europa Occidental y Estados Unidos precisamente. La introducción de la ciencia ficción en China obviamente no se podía dar como una expresión capitalista, sino que había que reconvertirla, en donde el sueño de China, el sueño de volverse Wenming, ¿se acuerda que Wenming es el equivalente de cultura civilizada? Eh, la ciencia ficción precisamente podía mostrar todas estas visiones esta China milenaria que despertaba de sus sueños de 5.000 años para finalmente eh, no dominar, pero sí demostrar al mundo en forma geopolítica cuál era su posición y lo que merece la civilización china. En un contexto, la visión de Chia de la introducción de la ciencia ficción es también nuestra historia básicamente porque nosotros no somos pueblos que surgimos de la industrialización. La ciencia no es una expresión nativa, la cultivamos, sí, la heredamos de los países industrializados, sí, pero no tenemos en el alma este ingeniero o este científico, sino que vamos a un alma más espiritual, un alma donde tenemos más conexión con la tierra. Yo te puedo, perdón, pero yo te voy a objetar un poquito, Por favor. porque es una tesis importante, una acción importante el que estás proclamando. Y yo no tengo ninguna duda que un hijo de la Mapudungún, un hijo del pueblo mapuche, un hijo de Angaroa, tenga lo que tú dices. Pero en mi caso particular, probablemente el 98% de mi genoma es europeo o árabe. Y no me digáis que los árabes no son capitalistas, porque ya, entonces, si bien a lo mejor como mis ancestros en particular no alcanzaron a vivir la revolución industrial,
sí, sí son herederos de de la construcción de la civilización occidental. ¿Mm? Perfecto, pero no estamos hablando aquí a nivel de individuos o de Mm. familias, sino estamos hablando a nivel de sociedad. Sí. Eh, por lo tanto, la introducción de la ciencia ficción en Latinoamérica Es que, y en otras partes, déjame redondear sí. la idea, se transforma en otra cosa. No es la ciencia ficción que nosotros conocemos y que leemos proveniente de Estados Unidos y de Europa o de Inglaterra. Casi deja de tener ese nombre básicamente porque la conectamos con otros géneros, la conectamos con otras realidades, el realismo mágico. La mestizamos. La mestizamos. Ya, Los sí. chinos también tienen un gran mestizaje y obviamente que este libro es un gran mestizaje. Es una reflexión que me gustó mucho de la autora porque te da cuenta de que hay un proceso de introducción de la ciencia ficción que es el mismo en todas partes. Ahí cierro mi reflexión sobre eso. Y después quería abordar una anécdota que cuando yo estudiaba hace muchos años, en los años 90, tuve un ramo de economía en donde se me enseñó una de las teorías que estaban en boga y que la estaba matando en ese momento, que era la teoría Z, que es una teoría Z formulada ¿cómo se llama? Por científicos japoneses, que decía que tú podías gobernar tu almacenaje casi sin stock, sino teniendo una comunicación fluida con todos los actores que involucran esta economía. Lamentablemente era tan idealista la teoría que ni siquiera los japoneses mismos la habían implementado en un 100%. La reflexión de este profesor que me está enseñando es que muchas de estas teorías que los japoneses inventaban solamente tenían una acción de poder venderse a Occidente como la gran the best next thing, para poder vender servicios y toda una infraestructura de servicios efectivamente. En algún momento empecé a sentir lo mismo con este libro, porque empecé a sentir de que lo que Occidente cree que es Oriente, pues, los dragones, lo maravilloso que son el toque de una mariposa, estaba permeado por este libro. Hay muchos cuentos en donde tú puedes ver que lo hermoso y lo sublime está presente. Y en algún momento empecé a sospechar de que no era precisamente porque era un valor chino, sino que era un concepto que se debía vender a Occidente. Me sorprendió mucho el hecho de que buscando en internet, tanto en inglés como en castellano, las reseñas del libro Planetas Invisibles eran mayoritariamente favorables. No había casi ninguno en donde se pudiese decir Planetas Invisibles en realidad tiene cuentos descartables. Ni siquiera se tomaban la molestia de decir que había cuentos que en realidad no eran tan fenomenales. Había un blogger que incluso decía, bueno, con este cuento lloré porque en realidad me sentí muy identificado con... al momento de llegar a la ciudad... No tienes corazón. No, yo no tengo corazón, así que no podemos... Mi incomodidad empezó desde la misma introducción que son los sueños de China, en donde Ken Liu te dice, y en realidad, señor lector, usted como lector, por favor, suspenda su función de lector y no lea como está acostumbrado, porque en realidad los chinos son marcianos y no lo vas a poder comprender nunca. En ciertos aspectos es así. Los chinos tienen una civilización que requiere un alto conocimiento para entender sus referencias, pero la función del lector es una función activa, por lo tanto, tú vas, como tú mismo dijiste,
tú tienes solamente un set de conocimientos y referencias para comprender un cuento. Y eso es lo normal de la lectura. Y eso me empezó a molestar del libro, de modo que empecé la lectura y vi que los cuentos no son maravillosos. El año de la rata está bien, Peter Lillian no me gustó mucho. La flor de Chasue fue el primer cuento de Chen Qiufan que encontré que valía la pena en el libro, pero tampoco era una cosa que me seducía mucho. De modo que, por ejemplo, llegamos a un cuento que se supone que es maravilloso y muy bonito, que se llama Los cientos de fantasmas desfilan esta noche, que es de Chiraya. Pero realmente te das cuenta de que te están vendiendo o por lo menos yo lo entendí así, una visión de Oriente, que es la que yo esperaba como siendo occidental. Ya mi incomodidad se desató cuando llegué a la ciudad del silencio de Magollón, en donde Ken Liu dice, porque la ciudad del silencio es una distopía, en donde parece que fuera una grave crítica a ciertos sistemas, pero finalmente Ken Liu te dice, si usted lo va a leer de esta forma, esa es una forma incorrecta, no lo lea así, por favor. Entonces, finalmente es una experiencia controlada y una experiencia dirigida. La ciudad del silencio es un cuento muy bueno, el segundo cuento que encontré que valía la pena. Está bien escrito. Todos en realidad están bien escritos, pero están correctamente escritos. La ciudad del silencio tiene una cosa más. Tiene un desarrollo, tiene mejores personajes, tiene mejor trama, tiene el De autor hecho, tiene trama. tiene trama. Los otros son, por ejemplo, los cientos de fantasmas desfilan esta noche. Es más una ambientación. No hay como una trama, sino que es más bien como una película de Ghibli. Entre eso y mal inteligencia artificial o los superjuguetes. También. O sea, también. Y después llegué entre los pliegues de Pekín, que en la contratapa dice, incluye entre los pliegues de Pekín de Hao Jinfang, Premio Hugo 2016, y realmente me decepcioné porque es un cuento completamente infumable, es un cuento farragoso de 80 páginas, bueno, en realidad no sé cuántas, pero a mí me parecieron 1000 páginas. Me costó una semana leerlo porque realmente no me interesaban los personajes, no me interesaban las motivaciones, estaba el desarrollo. ¿Pudiste terminarlo? No se pude terminarlo y por Dios que me dio una gran alegría sacarme de encima esa cuestión. Este programa no cuenta con los auspicios. No, claro. Déjame decirte algo interesante lo que tú dices, en que estoy de acuerdo contigo, que hay una suerte en los cuentos que están bien escritos pero que tienen esa suerte como de belleza prefabricada. Pero fíjate que yo creo que no es solamente una cosa pensando en Occidente, porque si tú te fijas, varios de estos cuentos le ha ido también muy bien dentro de China, han ganado también premios. O sea, si es una suerte de vender una cierta belleza, una construcción, es una cosa que se está haciendo mutuamente, no solamente hacia Occidente, sino que también entre el mismo mercado interno chino. Sí. O sea, es como casi un test, decir, bueno, la forma de escribir ciencia ficción de una manera tiene este enfoque, ya va a tener un ambiente hermoso, una cierta personaje que tiene una cierta, digamos, viven en un cierto escenario y están concluidos por un cierto ambiente, son bastante ambientales, no hay demasiada trama y de alguna forma se ha transformado como el sine qua non de cómo se hace una ciencia ficción más actual. Me gustaría terminar la crítica al libro y podemos seguir adelante. Bueno, finalmente llegué a la gran superestrella de la ciencia ficción china, que es el Liu Cixin, que tiene está representado por dos cuentos, que es El Círculo y Cuidando de Dios. El Círculo es más un artículo de consumo interno, me imagino, en China, sobre cómo funciona la computación actual contemporánea. Para mí nunca funcionó como un cuento. Está expuesto como en un ambiente muy anacrónico, que es una de las primeras dinastías chinas. Sin embargo, tiene conceptos avanzados contemporáneos de cómo se usan las puertas en computación para hacer cálculos.
me sonó más a un artículo de divulgación científica. Eh, lo que sí me di cuenta, y lo que me habían dicho desde antes, porque yo no he leído, por ejemplo, el problema de las torres cuerpos, es que Cixin Liu, o Liu Cixin, no sé cuál es la, la correcta dicción, tiene débiles personajes y débiles tramas. Eh, no tengo nada que decir con las ideas, porque las ideas son muy buenas, pero no es un autor que digamos que tenga una base literaria fuerte. Cuidando de Dios es el mejor cuento que aparece acá en esta antología. Parte de una premisa chistosa, que realmente produce risa, en buena, sí, y termina de una forma bien naif, bien inocentona. Eh, por lo tanto, cuando terminé de leer este libro, ya me dije, ¿seré yo el único idiota que no le gustó? Eh, Básicamente, creo que me deben el tiempo que perdí leyendo este libro. Bueno, pero Yo puedo reconocer de que los autores tienen una buena escritura, tienen una escritura correcta, un buen sentimiento estético de ciertas imágenes, más las imágenes y la ambientación, pero cuando me dicen que el boom de la ciencia ficción china se debe a su calidad, bueno, lo único que tengo para decir es que no es cierto, solamente he leído esto, y en este libro eh, no tiene la calidad que yo esperaba literaria. Ese es más o menos mi... ahora, hay dos cosas complejas que tú dices, y una tiene que ver con el tema de los paradigmas culturales. Si tú dices, tú crees o tú propones que el libro te está ofreciendo la visión prefabricada de lo que es la cultura china para Occidente, pero la verdad que no tenemos cómo probarlo porque recuerdo lo que decía Ruth Benedict respecto de la cultura japonesa, que realmente para poder entender cualquier manifestación cultural de otra cultura, realmente tienes que ponerte los lentes de esa cultura, y en este caso particular de China significaría entender el confucianismo, entender el taoísmo, y yo debo reconocer que yo jamás he estudiado confucianismo. Entonces, en ese sentido, yo tendría que suspender cualquier análisis de ese tipo, personalmente. Yo no tengo las herramientas para decir si realmente hay un intento de vender paradigma o el paradigma es real. No tengo ese... Te doy ese punto, pero hay un punto que el libro lo dice aquí en la introducción. No lean estos cuentos. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto y yo te encuentro toda la razón. Pero el problema ahí es que, dando una declaración tan brutalmente antiliteraria como la que propone Ken Liu, eso indudablemente me va a marcar la lectura. Es decir, y en forma negativa. Porque ya me predispone negativamente a la experiencia. Obviamente, una declaración de esa manera es violenta. Entonces, obviamente yo ya parto porque yo estoy muy acostumbrado a dialogar con el texto, y no solo a dialogar, a debatir con el texto. Claro, es como, por ejemplo, ya, tú tienes la lectura de eso occidental, ¿ah? Bueno, te quiero decir que te equivocaste porque en realidad no es así. Claro. O sea, toda tu experiencia a la basura. Claro, entonces no puede ser. Y a lo mejor, si hubiera, no sé, te pregunto, Luis, si a lo mejor no hubieras leído las introducciones de Ken Liu, a lo mejor habrías podido valorar la experiencia de otra manera, ¿o no? En algunos casos, a lo mejor hay algunos textos que son definitivamente infumables, pero... Yo creo que no, o sea, si no hubieran estado las introducciones de Ken Liu, sí tenía una preconcepción en donde el hype del libro te decía, esto es la ciencia ficción china y es lo más maravilloso de los últimos 1000 años en ciencia ficción. Pero ese no es tanto, yo diría no es tanto el problema del libro. En general, yo creo que es el problema de la ciencia ficción en general, pero yo creo que es un caso muy típico donde algo es promocionado como lo más, y es inevitable que si lo lees y no están, porque la antología es irregular, tiene cuentos que son buenos, otros no tantos, otros a lo mejor responden, como tú dices, a la forma de escribir que tienen China. Hay varios críticos que se han referido a eso, diciendo, mira, cuando vayas a leer este otro libro de El problema de los tres cuerpos u otro ejemplo de ciencia ficción china, no lo juzgues con un paradigma occidental porque tienen otros ritmos, otras estructuras, etc.
En parte yo creo que tiene que ver también con eso. Aquí yo creo que si comparo uno de estos cuentos con lo que se está escribiendo regularmente en la ciencia ficción, eh, probablemente estos cuentos van a sobresalir. Yo creo que es más que nada el hype, que sencillamente es lo que se ha intentado de vender y donde ellos también acá lo han aprovechado. Ahora, eso puede ser que aquí un par de años se caiga, muy simple. Es decir, sencillamente van a aparecer críticas que van a decir, bueno, no se está ofreciendo nada más de lo mismo, es la típica historia, con los típicos personajes, el típico estilo, y por lo tanto, como pasó con el Cyberpunk en algún momento. Pero eso le ha hecho le ha hecho un daño también en general. Yo quisiera recoger lo que Rodrigo había dicho en tanto a los paradigmas culturales, que en alguna medida terminé con la sensación de que, así como la teoría sobre de que está compuesto el universo, el 90% es materia oscura y por lo tanto incognoscible en estos momentos, el 90% o una gran parte de la literatura de ciencia ficción china es intraducible e incognoscible por los mismos referentes culturales que no tenemos nosotros. Y esto es lo más cercano que podemos encontrar de ciencia ficción china que los occidentales como nosotros pueden consumir y atender. Puede ser. Que el libro me parece que hace una referencia a eso de que para leer alguno de las historias cortas que él había leído en las revistas chinas, prácticamente tendrías que hacer un libro o un librillo de anotaciones y de referencias culturales agregado al cuento, y al final básicamente eso te mata la lectura. Yo tengo respecto a esto como dos zonas de problematización. A ver, cuando yo me acerqué al libro, una primera expectativa era la siguiente. ¿Podría yo encontrar tal vez esa esencia del oriental? Partiendo tal vez por lo que yo pienso, pero también por algo que está por fuera de lo que yo pienso y que puede ser reconocible como algo distinto, diferente. Quiero mencionar una cosa. Yo hace unos días atrás yo fui a una charla en la cual se hablaba de cultura mapuche y se hablaba de cultura Rapa Nui. Estaba Siley Mora hablando respecto a eso, filósofo y etnógrafo, ¿ya? Y ahí se mencionaba el hecho de que, bueno, uno de los ingredientes interesantes dentro de otras culturas es el hecho de la oralidad. Por lo tanto, hay un acervo de historias que van desde el oral y eso rescata la esencia mágica, por decirlo así de alguna forma, de sus interrelaciones, su relación con las tradiciones, con la verdad. El concepto de la verdad es distinto. La verdad no es algo escrito que es y que después se mantiene con el tiempo, sino que es algo oral que se manifiesta a partir de la herencia, ¿ya? O de la vida. En este caso, traté de hacer una lectura en función también de darle esa oportunidad. Y yo dentro de los cuentos, el único que me llegó en esa esencia de algo distinto, con tonalidades distintas, fue El paseo nocturno del dragón equino, ¿ya? A mí me llegó porque tenía una esencia distinta, se apartaba de esa exacerbación de colocar todo el mensaje en función de lo occidental como para llegar a algo. Pero llegó un momento que me desmotivó cuando insertan Europa. Insertan Europa, que fue construido en Europa, esa necesidad de generar el lazo. Ahí como que... Entonces ahí yo empecé a entrar en la zona de, bueno, lo que estoy leyendo acá pasa por un filtro. Y el filtro es la ciencia ficción, sea el mensaje que exista. La ciencia ficción, ¿por qué? Porque está con elementos que pueden ser comerciales o no dentro de lo occidental y es más fácil de alguna forma entregar cierto mensaje interpretable como quieran ustedes de cualquier forma, ¿ya? Como lector. ¿No te parece que es como un reflejo de lo que pasó con esta ciencia ficción y que quizás todavía pasa, esta ciencia ficción muy bruta, que se dio en Chile y en Latinoamérica probablemente hace unos 40, 50 años, donde los protagonistas se llamaban John o Michael? Claro, es la misma cosa. Sí. La misma cosa, tanto en la ciencia ficción como en los cómics de ciencia ficción y de superhéroes de la época, ¿no? O sea, el protagonista, por ejemplo, haciendo un link, el protagonista del Capitán Júpiter es un tipo rubio que se llama Rex, ¿no? Claro. Entonces, claro. Entonces, esa es una primera zona de problematización. Y la segunda zona de problematización que encuentro yo acá, como
A diferencia de usted, yo soy un hablante del español y mi nivel en otro idioma es un poco distinto, no tan elevado. El hecho de que me topo yo con un texto que no tan solo es una traducción al español de un idioma, Sí. sino que es la traducción de otro idioma, por lo tanto, cuánto yo sé, Que se pierden tonalidades. sí, que se pierden tonalidades porque en realidad pasa por dos lectores, pensando en que siempre la literatura se basa en que un autor le escribe a un lector ideal. El lector ideal es el lector que me va a entender a mí, por lo tanto, todos estos escritores, con mayor o menor grado, tenían un lector específico al cual dirigir esto, en el cual iba a haber conexión. Entonces pasa por una persona, le hace una lectura, pero es su lectura, ¿ya? Y esa lectura es su interpretación, porque estamos pensando en no un traspase casi literal de lo que se dice ahí, porque sería tal vez poco comprensible para uno, sino una interpretación. Después pasa por otro horizonte que es la interpretación al español. Entonces lo que me llega a mí, tal vez, y queda como el interrogante, en la nebulosa ahí, es algo que quizá en algún punto perdió un matiz interesante que tal vez podría ayudarnos a nosotros a comprender mejor el texto. Y tal vez podríamos tener otra visión respecto al texto. Pero O al revés, puede ser que elementos que se perdieron que eran realmente ininteligibles para nuestra cultura. claro, O sea que si nos mostraran lo genuino, realmente no entenderíamos nada de lo que se está diciendo. probablemente, porque de hecho, como decía Luis, en el caso de cuando hablaba del autor de Ma Bo-young, ¿ya? Él es un escritor que utiliza bastante las plataformas en internet y su tipo de escritura es como bien eh, 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 literal, ¿ya? Utiliza bastante la referencia, por lo tanto él ahí recomendaba, claro, si fuera tal cual como él escribe, habría que tener otro libro súper grande con una pila de referencias, pero tal vez nosotros nos estaríamos acercando a lo que realmente quisiera ver y no una... Y lo otro es que el texto original supuestamente también fue vetado en China, lo tuvo que reescribir en función de lo occidental y después en español, el editor, perdón, en inglés, disculpen, porque estamos con el doble juego, en inglés, el editor que el libro tuvo que establecer comunicación con él y de nuevo tratar de volverlo, y ojo, nunca dice lo volvimos al estado original del texto de él, sino que tratamos de volver al estado original que era el de él, en el cual supuestamente habían elementos de crítica sobre el sistema chino, ¿ya? Que ese era el temor ahí. Entonces, esos dos elementos hacen que sea un poco confuso y que tal vez en cualquiera de los dos espectros nuestras miradas se basan en lo que hay, ¿ya? Y no en lo que pudo ser. Y eso es como yo creo que hay una frustración al respecto. Muchachos, Me gustaría recoger lo último que dijiste, que estamos buscando quizás un fantasma, el hecho de la incomodidad con el gobierno chino por X motivos, tal vez nunca ha existido. Tú decías algo parecido en el sentido de que el sentido oriental o japonés muchas veces estaba en tener un trabajo que te durara para toda la vida y con eso bastaba. Y que una cosa tan fundamentalmente occidental como el derecho a elegir o la libertad, que se puede traducir en muchas otras conceptos, no tienen importancia en las culturas orientales como China. O más que no importancia, sería un precio más bajo que el que tienen en Occidente. Sí, sí. Voy a hacer una pregunta, porque me sigue molestando, pero no sé por qué me molesta. En este libro obviamente es un objeto ideológico. Aparte de los rusos de los años 50 más o menos, que no haya visto la ciencia ficción dirigida por un organismo político. Incluso cuando leía la ciencia ficción rusa no me importaba mucho. Las tramas eran más o menos las mismas. Pero hay algo que me incomoda de la ciencia ficción, de que se use la ciencia ficción en un contexto de
de divulgación ideológica. ¿Usted me podrían explicar si es esto es algo bueno, tiene algún carácter positivo, tiene un carácter negativo? No quisiera ponerlo en términos binarios, pero me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen sobre la ciencia ficción como carácter ideológico. A ver, yo creo que, primero que nada, creo en la libertad del escritor de escribir lo que quiera. Mi pregunta es, ¿estos escritores escribieron en libertad de creativa? Si la respuesta de ellos fuera sí, yo no tengo ninguna dificultad. Por supuesto que si fueron sujetos a censura, fueron sujetos a inquisición literaria, ahí ya mi postura sería distinta. No lo sé, por lo tanto no puedo emitir opinión certera. ¿Y como lector? Como lector, si a mí, como lector personal, si a mí el escritor me dice, oye, mira, yo en mi novela o mi cuento yo voy a hacer proselitismo, y me lo advierte, como C.S. Lewis, por ejemplo, que me dice claramente antes de enfrentar un libro de C.S. Lewis, yo sé que va a haber proselitismo religioso, ya lo leo y no me siento estafado porque yo ya del principio sabía las reglas del juego. Me molesta cuando no lo sé. ¿Ya? Me molesta cuando el escritor me quiere vender un libro con la venta del libro es bajo ciertos parámetros. Me dice, ¿sabes que no? Este libro es solo para entretener, y resulta que me encuentro con un panfleto ideológico del lado que sea, me va a molestar. Yo al ver este libro, yo sé que es propaganda china. Por lo tanto no me molesta, porque yo sé de entrada lo que estoy comprando. Yo creo que, a ver, voy a discrepar quizás un poco con la pregunta, porque haría la siguiente pregunta. De los cuentos que están acá, ¿hay algún cuento que de forma explícita o implícita te diga lo maravilloso que es el régimen chino? No, yo creo la mayoría de los cuentos los siento casi en el borde de la distopía. No sé usted. De la distopía. O sea, yo por lo menos de lo que leí, no recuerdo ningún cuento que te dijera qué maravilla es. Sí, pero tampoco ninguno que diga que Es claro. Es cierto, pero en el fondo ese te deja el espacio para buscar historias personales o Sí. quizás de Sí. fantasía de fantasma. Yo creo que más que un direccionamiento, ya sabemos que obviamente el gobierno chino apoya esto, pero yo creo que están aprovechando el momento. Sencillamente hay una coincidencia de autores. Recordemos que todo partió por esto. Este fue el libro que en el fondo hizo explotar todo. Si no existiera este libro, prácticamente estos otros escritores seguirían estando ahí exitosos en China, o uno que otro escribiendo o publicando en alguna editorial. Aquí vino este libro, que además fue tuiteado por Obama, que dijo que era maravilloso, empezó todo un hype. Yo creo que más bien hay puede haber una utilización, pero no sé si es tan explícita. Yo creo que sencillamente aprovechan el momento de que estos autores están siendo conocidos. Insisto, todo lo que venga de China hoy día va a tener interés de forma inevitable. O sea, yo lo dije muy fuerte, pero por el contexto geopolítico. Por lo tanto, si el día de mañana hay pintores, hay músicos u otro, y se da una coincidencia, por supuesto que el gobierno chino va a decir, claro, aprovechemos esto. ¿Qué hay detrás en cuanto a lo que se pueden autocensurar o no? No sé. Ahí ya derechamente no podría decirlo. Lo que el cuento que tú mencionabas igual es un ejemplo bastante bueno, porque efectivamente pasó por una o dos etapas que tenían eso. Yo no quería dejar así de mencionar, no sé si me estoy haciendo un poco el dedo, a un escritor que es de origen chino y que es bastante bueno, de hecho. Y nuevamente estuvo en la palestra por la película Rival, que es Ted Chiang, y la historia de su vida. Pero Chen no tiene, pero es occidental Chen. Bueno, claro, pero es, ¿cómo se llama esto? Es cierto que nació en Estados Unidos, pero es de origen chino. Derechamente no, es raro, que lo hemos comentando con Luis antes, que no ha habido mucha referencia respecto a este movimiento, no se ha referido demasiado. Estoy de acuerdo contigo que es un autor que más bien escribe dentro de lo que los parámetros occidentales. Pero bueno, Liu llegó a los 11 años a Estados Unidos, tampoco era... Pero no estamos, ojo, que no estamos discutiendo la literatura de Liu. No. ¿Qué es Liu? Estamos discutiendo... No, pero me refiero a que él es también un autor que ha pasado por lo menos 30 o más años su vida en Estados Unidos,
perfectamente se podría ser un autor que se anda como occidental y hoy día, por el contrario, es como una suerte de embajador de todo este... Pero en su función editorial. ¿Ah? En su función editorial, ojo, yo creo que como escritor, que Liu, yo diría que es considerado dentro de la ciencia ficción gringa. No lo siento. Yo creo que hoy día está más... Personalmente creo que hoy día está... no sé si por razones, digamos, ambientales o no, pero yo creo que él ha hecho más esfuerzo por estar más dentro de este grupo de autores que... Sí, no sé, bueno. Sí, pues básicamente que él iba a Se aprovechado autocrea, el impulso para hacer su literatura en base a sus, ¿qué es este libro? Que es en base a sus raíces Y eso también. y también No, así que Liu está detrás de toda esta expresión china hacia Occidente. pero Bete Chiang, por ejemplo, es un ejemplo completamente distinto, pero que no deja de llamar la atención, en el sentido también tiene un ascendiente un chino. Sus padres, si bien no nació en China, sus padres son directamente chinos. Pero sin embargo, o él no se siente identificado con todo el movimiento de la nueva ciencia ficción china. De hecho, los padres escaparon de la Revolución Cultural. Bueno, Yo encuentro, para cerrar, yo encuentro que, tomando un poco lo que tú mencionaste respecto a los bloggers y que decías lo maravilloso que es, etcétera, yo encuentro que cualquier iniciativa es interesante en el hecho de que invita a descubrir algo, ¿ya? En este caso, las personas, por el solo hecho de que era algo de otra cultura, ¿ya? Comillas, ¿ya? Fueron tal vez emocionados tras la lectura y descubrieron cosas positivas en función de eso. Yo encuentro que el elemento que ensucia todo esto es cuando el editor dice precisamente aquello, porque incluso deja de forma subjetiva el tema político ahí dando vuelta o ideológico, qué sé yo. Sin necesidad de lo digo. Sin necesidad, porque no, y más encima, no tan solo lo presenta al principio, sino que me acuerdo yo que en algún cuento al final también de nuevo lo vuelve a subrayar, por lo tanto, contamina un poco la experiencia lectora también bajo esa óptica, ¿ya? Así el texto, sin esos elementos, no necesariamente es ideológico. Jóvenes, terminemos este episodio. Creo que el último de esta. Tercero y último. El tercero y último. Sí, porque bueno. No, bueno. De nuevo ha sido un gusto compartir con ustedes y con ustedes. Ha sido una discusión larga, interesante. Creo que hemos visto una visión o una perspectiva muy distinta de lo que usualmente se analiza sobre la literatura de ciencia ficción en China. Muchas gracias por el apoyo, y me he dado cuenta estos últimos meses de que mi popularidad ha ido en incremento. Mi vecino ya me saluda por mi nombre, lo cual no había hecho los últimos 5 años, y quisiera dejarlos invitados a la próxima sesión, en donde tomaremos qué temática. Vamos a ver Cyberpunk. Cyberpunk chino. Pero no solamente, o sea, ¿qué ha pasado con el Cyberpunk dentro de los últimos 30 años? ¿Qué ha pasado? ¿Ha envejecido tanto, o se ha rejuvenecido, o se ha transformado finalmente en otra cosa? Yo voy a deconstruir el Cyberpunk. Muy bien. Recuerden darle like si les gustó el video y suscribirte al canal de nosotros, Los Hombres en el Castillo. Adiós. Chao, chao. Hola. Larga. Larga vida y prosperidad. Chao.